Hola, junto con mis compañeras de equipo vamos a exponer un tema centrado que es humanismo y docencia como práctica social. Bueno, voy a comenzar con mi tema que es humanismo y sus dimensiones. ¿Qué entendemos como humanismo? En este tema abarca todo sobre lo que es referente al ser humano. Se dice que es humanista a cualquier doctrina que afirme la dignidad humana con carácter racional y del hombre, enfatizando su autonomía, su libertad y su capacidad de transformación de la historia y sociedad. Bien, como podemos saber, tiene mucho que ver en su desarrollo social, siendo así que pretende estudiar la trascendencia del humanismo para comprender con mayor conocimiento su causa al hombre desde un punto de vista racional, educativo, dentro de sus propios valores. Como docente, tenemos que ver lo importante que es el ser humano dentro de sus dimensiones. Cabe recalcar que se preocupa por investigar su propio pasado, presente y futuro en su estancia y desarrollo en lo que es en su lugar donde vive. Y reconocer sus relaciones humanas y sociales, sobre todo responderse sobre sus límites y posibilidades con su entorno social y natural, algo holístico, epistemológico, cultural, humanista, laboral y académico. Cuando hablamos de educación humanista implica hacer referencia a aquel tipo de educación que pretende formar integralmente a las personas, tales como convertir a los educandos en miembros útiles tanto para sí mismo como para la sociedad. La educación humanista parte de la concepción de la persona humana como sujeto agente, dotado de conciencia libre y racional, y se considera que la educación es un proceso intencional que implica la comprensión, afirmación y transformación del mundo y del propio sujeto. También es importante resaltar que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un fundamental proceso de encuentro humano. Esta educación se basa en lo que la persona siente, en si la persona aprende, no en tanto memorizar ni repetir. Ahora bien, se hablará de la educación humanista en conjunto con las dimensiones humanas. Principalmente vamos a hablar de algunos aspectos de la educación humanista. En el primer número vemos el enfoque humanista, que es un modelo educativo que enfoca la atención en la dimensión humana como punto de partida para que los individuos crezcan y se formen como seres íntegros, libres y autónomos. Este paradigma humanista dentro de la educación tiene como centro al estudiante, promueve la autorrealización y teniendo en cuenta la individualidad de cada alumno. En este enfoque del humanismo en el aula, nos dice que eh, cada persona tiene su propia historia, sus propios afectos y opiniones, y que en un entorno educativo adecuado tienden a la autorrealización y al desarrollo de todas sus potencialidades. Asimismo, nos habla también este enfoque humanista sobre el papel del alumno. El papel del alumno dentro de la educación humanista propone que debe ser más dinámico a la hora de aprender. Se debe centrar directamente en el estudiante para que éste logre sus propósitos. Es decir, en este enfoque humanista se van a satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los alumnos en el aula. Ahora, el papel del docente tiene que ver con que ya no va a ser un docente tradicional, sino que va a ser un facilitador que ayude a los alumnos a desarrollarse como seres únicos. Ya no va a ser el docente que llegue a imponer al aula de clases, sino aquel guía
para el alumno. Y por último, en esta educación humanista nos habla de que surge del existencialismo y la fenomenología. Esto quiere decir que dentro de la fenomenología nos va a llevar a la interpretación de la realidad y el existencialismo nos habla de que debemos de anteponer la realidad del pensamiento. Ahora, pasamos con la relación de esta educación humanista con las dimensiones humanas. Las dimensiones humanas son 5: la dimensión biológica, la dimensión social, la dimensión emocional, la dimensión cognitiva y la dimensión espiritual. Comenzando con la dimensión biológica o física, también llamada de esta manera, se refiere a la existencia como seres vivos de nosotros en esta parte educativa y que tiene que ver con el cuerpo mismo, solamente el cuerpo, separado de la mente y del espíritu. Pasamos con la dimensión social, que se refiere a toda esta interacción que tenemos con los demás seres vivos que nos rodean, porque pues dentro de la sociedad cada uno de nosotros tiene un rol, tiene redes, tiene contactos, tiene intercambios y dinámicas que conforman a nuestra comunidad. Es decir, siempre vamos a estar en relación con más personas. Pasamos a la dimensión emocional, que nos dice que es la que tiene cabida en nuestro mundo interno de sentimientos, lazos afectivos y otras pulsiones que facilitan la interacción social. Aquí menciona que esta dimensión emocional nos dice que siempre nos vamos a relacionar afectivamente con otras personas, con otros seres vivos, y eso también pues nos hace un poco más humanos. Y después pasamos a la dimensión cognitiva o intelectual, que es la capacidad para el razonamiento, la deducción, la comprensión profunda de la realidad circundante y la posibilidad de usar la creatividad para diseñar soluciones en base a lo observado. Esta dimensión nos diferencia de los demás seres vivos, a nosotros como humanos. Nos diferencia porque nosotros tenemos esta capacidad de razonamiento, de entender todo lo que nos rodea a partir de una deducción y obviamente de un razonamiento. Y por último, tenemos la dimensión espiritual o moral, que es esta capacidad para sentirse parte de una visión armónica del mundo, o sea, encontrar su lugar en el orden de las cosas, algo que no es posible hallar a través de la vida cognitiva o la vida social únicamente. Este último esta última dimensión es la que se ha tomado en cuenta últimamente en los currículos de la Secretaría de Educación Pública en México. Se ha introducido esta dimensión espiritual, ya que nos hemos dado cuenta o estas autoridades se han dado cuenta que es importante también trabajar en el aula la cuestión espiritual. Porque forma parte de las dimensiones que nos conforman como seres humanos. Todas estas dimensiones de las que hablamos ahorita en conjunto con la educación humanista tienen que ser un pilar fundamental para la educación en nuestro país, ya que tomando en cuenta todas estas áreas, tanto de la educación humanista como de las dimensiones humanas, vamos a crear una educación completa, una educación de calidad, que no deje afuera ninguno de estos aspectos, porque todo esto en conjunto forma a un ser humano. Todo esto que hablé en este audio conforma a un alumno, y si no aprendemos como docentes a tratar a todas estas dimensiones de nuestros alumnos, no vamos a llegar a formar profesionistas humanos y profesionistas capaces de sobresalir en su vida personal. Y bueno, pues muchas gracias. Esto es todo de mi parte. Como sabemos, el docente es quien guía, apoya y proporciona los conocimientos, habilidades y destrezas adecuadas para llevar a cabo una formación integral, así mismo como una educación de calidad. De igual manera, el papel del docente
es sumamente importante, ya que contribuye a que las instituciones, así como las aulas, se conviertan en espacios dinámicos, creativos, así como también facilitadores de aprendizaje y promotores de valores de convivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Como sabemos, el aula es un espacio el cual influye de gran sobremanera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que debe de haber una buena convivencia en el aula, entre compañeros y sobre todo entre relación docente y alumno. De igual manera, dichos valores presentados en el aula se van a ver reflejados en el contexto en el cual se desenvuelve el educando. De igual manera, cada destreza, cada conocimiento que el docente proporcione se va a ver reflejado en las actitudes que el educando proporcione. Es decir, va a saber atender de mejor manera y llevar a cabo una mejor resolución de problemas, va a atender de mejor manera aquellos conflictos que lleguen a suscitar en su contexto. Es por esto que el compromiso de todo docente es importante para la calidad y equidad de todo sistema educativo, así como el hecho que esté preparado y actualizado ante las diversas necesidades que el contexto va requiriendo para promover un cambio y sobre todo una innovación en escuelas.